y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En México, el primer brote de rebeldía estudiantil surgió en la ciudad de Morelia en el seno del Colegio de San Nicolás, en 1966. Policías vestidos de civiles asesinaron al alumno priista Everardo Rodríguez. El gobierno culpó del crimen a los agitadores profesionales coludidos con extranjeros. El 12 de octubre, en una inmensa manifestación, los estudiantes exigieron la desaparición de poderes en el Estado. Díaz Ordaz ordenó enviar tropas a Morelia y se produjo la ocupación militar de la universidad. Un año después, la operación militar se repitió en la Universidad de Sonora. En su informe presidencial de septiembre de 1966, Díaz Ordaz pronunciaría una clara advertencia contra los desafíos a la autoridad. Nadie, dijo, tiene fueros contra México. Todo comenzó el 22 de julio de 1968 con un pleito entre dos grupos de estudiantes. Un juego de tochito de fútbol americano en la Plaza de la Ciudadela derivó en una batalla campal entre alumnos de una vocacional del Instituto Politécnico y los de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la Vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 26, dos manifestaciones coinciden en las calles cercanas al centro de la ciudad. Estudiantes de filiación comunista conmemoran el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada y estudiantes del Politécnico marchan para protestar contra la brutalidad de los cuerpos policíacos. Un contingente numeroso enfila hacia la Plaza de la Constitución, pero la policía montada y los granaderos cargan violentamente contra los estudiantes. Los estudiantes responden incendiando autobuses. La policía lanza gases lacrimógenos. Los estudiantes se atrincheraban en sus planteles y varias escuelas se hallaban en huelga. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. De noche los soldados cumplen la orden de entrar en la Preparatoria 1 en San Ildefonso. Al parecer, mediante un bazucazo, destruyen la gran puerta de madera labrada del siglo XVIII y se abren paso hacia el interior del edificio. El gobierno encarcela a algunos estudiantes y a parte del comité del Partido Comunista. A una semana de comenzado el conflicto, se habla ya de 400 lesionados y 1000 detenidos. En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Al día siguiente, Barrosierra encabeza una marcha de más de 50,000 personas sobre la Avenida de los Insurgentes, donde se escuchó por primera vez el lema 1000 veces repetido en el 68. Únete, pueblo. Las familias aplaudían a los estudiantes y al valeroso rector que los encabezaba. Al poco tiempo surgió la frase perfecta para designar lo que ocurría: ganar la calle. En los primeros días de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga con representantes de casi todas las escuelas de educación superior de la capital y buena parte del país. Poco después nació la coalición de maestros, entre cuyos líderes destacaba Eberto Castillo. El día 4, el CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, garantizan va la cosa, que viva la astronomía. El artículo 145 bis señala cuáles son los delitos de carácter político. Si se deroga, como se está solicitando, ningún delito tendrá carácter político. ¿Es eso lo que se demanda?
Los líderes realizaban asambleas continuas con sus bases y llevaban las propuestas a las asambleas generales. Todas las resoluciones se sometían a voto. Para los que no tenían ideología alguna, que eran la gran mayoría, nuestros discursos sobreideologizados y pretendiendo buscar la línea marxista de la revolución eran inmediatamente callados a silbidos. Intuitivamente, los estudiantes fueron descubriendo y conquistando un terreno desconocido en México, el de una democracia directa. Había la palabra mágica que era concretito. No, que Lenin y que Trotsky, no, concretito, que con el mitin de mañana. Las brigadas fueron el eje, fueron el nervio del movimiento. Su función era recolectar dinero, además de ir a explicarle al pueblo a dónde, pues en los mercados, en los cafés, en las cantinas, en los edificios burocráticos, donde se pudiera. En aquella época de oro, predominaba el tono festivo y deliberante. Se encendían fogatas, se cantaban canciones de la Guerra Civil Española. La universidad se había convertido en una inmensa plaza pública. El 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó su cenit. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. Una imponente manifestación llegó al Zócalo. En esa ocasión los gritos fueron distintos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. En las bardas, en los postes, hasta en las propias paredes del Palacio Nacional, se pegaron efigies del Che Guevara junto a profusas mentadas a Díaz Ordaz. Por primera vez el pueblo sale y puede gritar contra los funcionarios su real sentir. Era la noche de la desacralización de los símbolos patrios y nacionales. Miles de estudiantes iniciaron un plantón con el propósito de permanecer en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. En la madrugada del 28 de agosto, mediante un operativo relámpago que incluyó tanquetas, el ejército desalojó violentamente a los 3,000 manifestantes que hacían guardia frente al Palacio Nacional. Las puertas del Palacio Nacional de Gobierno se abren y de sus puertas, en vez de salir una respuesta, en vez de salir una solución, vemos tanques saliendo. El gobierno ya esperaba esto. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico días antes del informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200,000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así: de aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel de Lecumberri. La capital del país vive un estado de sitio apenas disfrazado. Mermados y golpeados,
los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.